Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a estudiar la unidad número 4 de la materia Análisis de Información y Estudios Métricos de la Información para el séptimo nivel. Vamos a ver la evaluación de la ciencia y de la actividad investigadora. La clase número 1, que es esta clase, consiste en la evaluación de la actividad investigadora. En la unidad número 3 nosotros cerramos explicando cómo se produce lo que es el proceso de transmisión del conocimiento desde que se concibe la investigación, ya sea por un estudio teórico, un estudio bibliográfico, un estudio de carácter práctico o estudios que tengan tanto teoría como práctica, su posterior creación, cómo es que se puede de alguna manera difundir por canales de comunicación, ya sean informales o formales, y de estos canales formales, el medio por excelencia resulta ser la revista científica, y por supuesto allí se publican ensayos o artículos académicos, ¿verdad? Y la revista, vimos diferentes factores por los cuales es el medio más importante de comunicación formal, pudiésemos decir, para los investigadores. Ya en esta unidad número 4, nosotros entonces, muy ligada a aquella en algunos parámetros, como ustedes van a ver, vamos a estudiar cómo se evalúa la actividad investigadora y vamos a marcar pautas de los documentos rectores de la evaluación de la investigación en Ecuador. Por tanto, el objetivo de la clase es estudiar los documentos que van a regular la evaluación de la ciencia y de la actividad investigadora en Ecuador. En relación a la evaluación de la investigación, podemos decir que, según Delgado, 2013, debe haber una cultura de la evaluación, o sea, existe una cultura de la evaluación inherente a la ciencia y a que todo es evaluable. Es evaluable las personas, las instituciones, los programas académicos, ya sean de oferta de carreras de grado o de posgrado, los proyectos también de investigación y las publicaciones, ¿verdad? Son evaluables las publicaciones porque las publicaciones están en revistas, las revistas son evaluables por las bases de datos para las posibles indexaciones que ellas van a tener. Hay una necesidad de evaluación porque hay que rendir cuentas a la sociedad. Hay recursos que de por sí son limitados y que son recursos que deben de ubicarse racionalmente y hacer un uso eficiente de ellos. Y hay que decir también que en ciencia no todos somos iguales, por la razón de que no todos, los docentes, los investigadores, publican en bases de datos de visibilidad, en bases de datos de reconocido prestigio y en revistas que tengan determinada indexación en los cuartiles de la ciencia, ¿no? Dicho esto, vamos a ver entonces cómo es que está concebido la institucionalización del sistema de evaluación de la ciencia en Ecuador. Es muy importante poder acceder al sistema integral de información de la educación superior para estudiar de alguna manera cómo es que está concebida esta evaluación de la ciencia, ¿no? Vamos a ver que existen documentos normativos, pero que el primer documento a considerar y a tener en cuenta justamente es la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. También está la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, cuya última modificación es del 2 de agosto del año 2018. Está el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo suplemento vigente es de 2 de septiembre del 2011, y está el código conocido como Ingenios, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
En esta circunstancia vamos a referirnos en la Constitución de la República del Ecuador, que tiene varios artículos relacionados con la investigación. Vamos a referirnos al artículo 350, donde señala que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con una visión científica, humanista, tecnológica, de innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas, también la construcción de soluciones para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Asimismo, el artículo 351 de la propia Constitución de la República del Ecuador establece que el sistema de educación superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. La ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva, y este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en un marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica, tecnológica y global. En relación al documento conocido como Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, la última modificación, le decía, del 2 de agosto del 2018, tiene varios capítulos. En este caso, el título 1 trata del ámbito, objetos, fines y principios del sistema de educación superior, y en el capítulo 2, justamente lo que son los fines de la educación superior, artículo 6 va a reconocer los derechos de los profesores, investigadores, que tienen de conformidad a la Constitución y a la ley como tal, ¿no? Y justamente se declara ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad, sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista, cultural o de otra índole. Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad, acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia ni de ningún otro tipo, además a tener posibilidades de acciones afirmativas. Participar en el sistema de evaluación institucional, elegir y ser elegido para las representaciones de los profesores en las instancias directivas e integrar el cogobierno. Para el caso de los servidores públicos, ejercer los derechos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público. En el caso de los trabajadores de instituciones de educación superior privada, se estará en lo dispuesto en el Código del Trabajo. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación de la cultura y el conocimiento, recibir una capacitación periódica acorde con su formación profesional y a la cátedra que imparte, que fomente e incentive la superación personal, académica y pedagógica, y ejercer libremente el derecho de asociación. Esto está en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 349. También en el artículo 8, referido a los fines de la educación superior, se plantea aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica, de las artes y de las culturas, y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. Fortalecer en los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento, de pluralismo ideológico,
contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional, formar académicos y profesionales responsables en todos los campos del conocimiento con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático y a estimular la participación social, aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previstos en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico, que van a coadyuvar al mejoramiento y protección de del ambiente, van a promover el desarrollo nacional sobre los derechos de la naturaleza que son constitucionalmente reconocidos, como en el caso del bienestar animal. También constituir espacios para el fortalecimiento del Estado constitucional soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad, impulsar la generación de programas, proyectos, mecanismos para fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica en todos los ámbitos del conocimiento, reconocer la cultura y las artes como productoras de conocimiento y constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas al acceso del conocimiento producido por la actividad cultural y de los artistas a ser partícipes de los procesos de enseñanza en el sistema de educación superior. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural, bilingüe superior, con criterios de calidad y conforme a la diversidad cultural, y fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones culturales en los diferentes campos del conocimiento. Hay que ver también en el capítulo 3 los principios del sistema de educación superior. El artículo 12, principios del sistema, dice que el sistema de educación superior se rige por una autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global. Y el artículo 13, funciones del sistema de educación superior, garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la técnica, la ciencia, la tecnología y la cultura. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos, solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. Fortalecer el ejercicio de desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema. En el artículo 35 se habla de la asignación de recursos para la cultura de la investigación, la ciencia y tecnología e innovación en las diferentes instituciones del sistema de educación superior. En el artículo 36 se habla de la asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores e investigación, y vamos a ver también que esto es en cuanto al reglamento, a la ley. Vamos a ver lo concerniente al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior. En el artículo 14 se habla de la tipología de las instituciones de educación superior, así como de los requisitos mínimos para que una institución de educación superior de carácter universitario o politécnico pueda ser clasificada de acuerdo con el ámbito de actividades académicas que realice.
Y fíjense ustedes que dice aquí muy claramente que únicamente las universidades de docencia con investigación podrán otorgar los títulos profesionales de especialización y los grados académicos de maestría y de PhD o su equivalente. Las universidades orientadas a la docencia podrán otorgar títulos profesionales de especialización y grados académicos de maestría profesionalizante, y las de educación continua no podrán ofertar ninguno de los grados académicos indicados anteriormente. Hubo un momento en el año 2014 en que yo llegué a la Universidad Técnica de Manabí, donde la categoría de la universidad no permitía ofertar maestrías de investigación. Fue así que no tenía, o sea, la cantidad de PhD, de doctores suficiente para ser acreditada como una universidad de una categoría B o segunda categoría que permitiera impartir estos programas de maestría. Ha habido en estos años, del 2014 al 2020, un salto cuantitativo y cualitativo en nuestra Universidad Técnica de Manabí que nos enorgullece, y ya vamos a ver al final de la presentación cómo las cifras fueron cambiando según las estadísticas que tiene el Sistema de Información de la Educación Superior en el Ecuador hasta el año 2018, pero yo también les traigo una estadística de la propia Universidad Técnica de Manabí actualizada al día de hoy, 2020. Y vemos la manera como ha crecido nuestra universidad, como les decía, en calidad y cantidad. Fue así que la oferta de posgrado ya se diversificó y no tenemos maestrías profesionalizantes solamente, sino maestrías de investigación, y nuestra carrera tiene ya la maestría aperturada con un grupo que está por finalizar, ya listo, casi que para realizar su tesis, y otro llamado para integrar el segundo grupo de la maestría. Cuestión esta que nos llena de orgullo porque hemos formado parte de este crecimiento institucional de una universidad que era apenas conocida en el Ecuador y que ahorita es conocida en el mundo entero por su alto nivel académico, científico, la producción de sus profesores, de sus docentes, investigadores, en revistas especializadas de visibilidad. Dice aquí también el capítulo 5 del reglamento de esta ley que para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de investigación debe contar al menos con un 70% de profesores con doctorados de acuerdo con la ley. Por ello, los recursos de la universidad se destinaron en un primer momento a la formación de su claustro de doctores y también a incentivar la llegada de doctores que vinimos de otras universidades, incluso de otros países, a la Universidad Técnica de Manabí, justo porque la visibilidad de la universidad, la credibilidad de su oferta académica de grado y posgrado, justamente está en la calidad de la ciencia que muestre. Y obviamente el proceso doctoral es un proceso muy duro donde de verdad hay que crecerse, hay que aportar al área del conocimiento, y por ello la universidad se concentró en desarrollar la actividad científica de esta manera para que fuera creíble desde su claustro docente y luego poder ofertar esas maestrías de investigación, y en algún momento estoy segura que podremos ofertar también doctorados en Manabí, cuestión esta que nos llena de orgullo en una provincia que está un poco alejada de lo que es la capital del país y donde orgullosamente nos sentimos producto de la calidad que hemos mostrado no solamente al Ecuador, sino al mundo, y que las cifras lo reflejan, calidad y cantidad, ambas cuestiones. Dicho esto, también nos vamos a referir que la CNESID en el artículo 24 es el organismo rector de la política pública en educación superior, ciencia, tecnología e innovación,
y es la encargada de establecer y definir los mecanismos de articulación con los centros e instituciones del sector público que realizan investigación y de estos con las universidades o escuelas politécnicas públicas. También hay que revisar el capítulo 6 de la autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el artículo 27, referido a la obtención del doctorado o su equivalente para el ejercicio de la docencia. Es el requisito de tener título de posgrado correspondiente al doctorado o su equivalencia en el área afín en que se ejercerá la cátedra para ser profesor titular principal, deberá ser obtenido en una de las instituciones acreditadas para estos fines. Y por último, el artículo 28, referido a la formación y capacitación de los profesores investigadores, es una cuestión para garantizar el derecho de estos profesores, la capacitación de las instituciones de educación superior que consideren en sus presupuestos anuales al menos el 1% para esta capacitación. Esta información será remitida anualmente a la CNCI para su conocimiento. En relación al otro documento rector, que es el código conocido como Ingenius, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y Creatividad e Innovación, hay un artículo 1 del título preliminar donde habla del objeto del código, que es de normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema Nacional también de Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer para todo esto un marco legal en que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. En relación al ámbito, se rigen por el presente código todas las personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas que van a desarrollar actividades relacionadas a la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. En el artículo 5 ya específicamente se habla del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que van a participar de esta economía social de los conocimientos, de la creatividad, de la innovación, para generar la ciencia, la tecnología, la innovación, así como para rescatar y potenciar los conocimientos tradicionales. También se va a hablar de la función ejecutiva, que va a ser el ente coordinador entre los diferentes sistemas que inciden en esta economía social de los conocimientos. En el capítulo 1, artículo 7, se habla de la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que en este caso sería la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es parte de esta función ejecutiva y tiene a su cargo la rectoría de la política pública nacional en las materias regladas por este código, así como la coordinación entre el sector público, el privado, el popular y solidario. Y también es importante referirnos en el capítulo 2 a los organismos responsables de la protección de los derechos intelectuales, sobre todo en el artículo 10 que se habla de la Autoridad Nacional Competente en materia de derechos intelectuales, el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa, financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales, además de las funciones inherentes a sus atribuciones. Será la principal encargada
de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. Vamos a ver entonces, visto estos documentos rectores, vamos a ver entonces las estadísticas nacionales y de la Universidad Técnica de Manabí. Aquí hay un estudio en las estadísticas de este sistema de información de la educación superior hasta el año 2018, en los indicadores nacionales, y obviamente también la Universidad Técnica de Manabí forma parte de estos indicadores. Vamos a ver que del 2015 se creció notablemente en el 2018. En 2015 había un total de 3.453 docentes con grado de PH Doctor, y ya en el 2018 hay 4.307 docentes con esta categoría. Con publicaciones registradas se creció de 12,22% a 22,34% en el año 2018. Porcentaje de docentes PH Doctor con publicaciones registradas. Y asimismo, el promedio de publicación de docentes con PH Doctor está en el año 2015 en 1.95 y en el año 2018 en 2.49. Aquí hay un estudio entre 30 y 40. En el 2018 hay un 2.50 y menores a 30 están en un 2%. Esto por rango de edad, ¿no? Entre 30 y 40 años, de 40 y 50, mayor o igual a 50 y menores a 30. Entonces es interesante ver las cifras en el 2018, donde el rango fundamental está entre los que son mayores o igual a 50 años, que tienen el 2.58. Vamos a ver entonces las estadísticas por instituciones de educación superior. Y vamos a ver entonces la UTM, que está acá. En el 2015 tenía 103 docentes con grado de PH Doctor y en el 2018 185. En cuanto al porcentaje de docentes PH Doctor con publicaciones registradas, en el 2015 era el 1,94 y en el 2018 un 23,78. Miren la tasa de crecimiento tan grande. Y el promedio de publicaciones de docentes con grado PH Doctor en el 2015 1.50, en el 2018 1.73. Es notable el crecimiento en estos indicadores. Vamos a revisar a la fecha actual 2020. Los estudiantes matriculados en programas de posgrado son 2.392, ya hay graduados 308. De los programas profesionales hay el 51%. Recuerden ustedes que no teníamos doctores, por tanto las maestrías que se ofertaban eran profesionalizantes. Por ello aquí está el mayor por ciento de programas profesionales, el 51, y sin embargo programas de investigación ya tenemos el 49%. Hay una procedencia de estudiantes, el 87% de la provincia de Manabí y el 13% de otras provincias del país. De 328 estudiantes que marcamos en el año 2016, tenemos 2006 en el año 2020. Este crecimiento de estudiantes obviamente también trae crecimiento de publicaciones, pues para graduarse de las maestrías hay que tener al menos una publicación en una revista visible, y luego lógicamente también vamos a tener otros resultados que tienen que ver justo con estas maestrías, como por ejemplo la participación en congresos, con ponencias, con artículos también en otras revistas, porque es requisito una, pero pueden hacer varias.
y todo esto va a mejorar, va a continuar mejorando los índices de calidad y cantidad de nuestra Universidad Técnica de Manabí, ubicándola en una de las primeras a nivel nacional y en la principal universidad manabita. En resumen, los documentos expuestos, de alguna manera, son los que van a regular y normar la evaluación de la investigación en el Ecuador. Es importante observar la progresión de la Universidad Técnica de Manabí en el contexto nacional a partir de sus resultados y el posicionamiento que va logrando a partir de las fortalezas en cuanto al claustro de doctores a la actividad de investigación y posgrado. Y vamos a orientar entonces la actividad práctica que tiene un valor de 10 puntos. De este último documento que está ubicado en su aula virtual, ustedes deben realizar la lectura del Código Ingenius, o sea, Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y después que usted realice una lectura, debe seleccionar uno de los capítulos y realizar una interpretación con sus palabras, pero con un lenguaje de un séptimo nivel, ¿verdad? Y esa interpretación no debe ser mayor a 500 palabras para ubicar esa interpretación desde su profesión, la importancia que usted le atribuye a lo que está expuesto en ese código orgánico, ¿verdad? En uno de sus capítulos, seleccionar un capítulo, realizar una interpretación, no es copiar y pegar lo que está en el capítulo, no. Es interpretar lo que ahí se dice con las propias palabras de ustedes hasta 500 palabras, hasta, ¿verdad? No puede ser en 100 palabras, ni en 30 palabras, ni en 200, 250, yo diría que a partir de 250 palabras hasta 500 palabras, realizar esta interpretación, pero desde la profesión de ustedes. ¿Qué importancia le ven a lo que ahí se dice? Con las palabras de ustedes, pero con un lenguaje también profesional, porque casi están a las puertas de una graduación ya como profesionales. Entonces, darle las buenas tardes, desearle muchísima salud y muchas bendiciones.